Sí, el tema de la República de Weimar para mí había sido de- una época recurrente en mis investigaciones y en mis gustos artísticos, vamos, de música, de cine, de pintura. Es decir, había sido una época que yo había investigado y leído mucho al respecto. Eso se convirtió en algún momento en un curso que di sobre el arte en la República de Weimar, solamente la parte artística. Y la editorial me dio la oportunidad, me invitó a escribir el texto y la pandemia fue la que generó la oportunidad. Ahora, ¿por qué en esta coyuntura o en estos momentos me parecía más relevante escribir el libro? Hay que recordar que en los primeros meses de la pandemia en la época de Trump, empezaron a surgir muchos libros sobre la crisis de las democracias. En mi opinión, el sistema democrático tal como lo conocemos está en crisis. Este año es el año en donde más seres humanos iremos a votar algo a las urnas en la historia de la humanidad. Eso nos haría pensar que pues, si hay más seres humanos, sabemos más seres humanos viviendo bajo regímenes democráticos, pues, la democracia goza de salud. Pero no, porque lo que estamos yendo a votar en buena parte de los países del mundo es qué régimen democrático queremos. Es decir, si va a ser un régimen democrático liberal o un régimen democrático híbrido y liberal, en algunos casos cercanos a la autocracia. Digo, están los ejemplos claros de los Estados Unidos con Donald Trump, que es la democracia más sólida, o la democracia más grande del mundo, que es la India, que también va a elecciones este año, también bajo condiciones que ponen en riesgo la democracia de menos como la concebíamos antes. Entonces me pareció oportuno reflexionar sobre una democracia, el arquetipo de la democracia fallida, que es la República de Weimar. Cuando se habla de una democracia en crisis, se voltea a ver a Weimar por varias razones. Una, por lo que produjo, es decir, es una democracia que dura muy pocos años, muy convulsa, y que da pie al régimen totalitario más brutal de la historia. Entonces, por eso es recordado. Pero también es recordada la República de Weimar por la gran explosión y conjunción de artistas intelectuales, pensadores, escritores de altísima talla que vivieron en esa época, que tenían gran esperanza, que lo plasmaron en sus obras, ya sea artísticas, literarias, ensayos, reflexiones, y tenemos mucho material acerca de las preocupaciones, la erosión paulatina de esa democracia y las alertas que hubo para defender a la democracia y alertar a los alemanes del nazismo. Y ya lo último detonante fue una declaración yo sentía que existían esos paralelismos con el mundo de hoy, pero pues uno nunca sabe si está exagerando la nota. Y en esos momentos, en el 19, hubo una declaración del secretario general de la ONU, que incluso relato en el libro, que decía que él veía de manera muy preocupante que el mundo de hoy empezaba a tener ecos de los 30 del siglo pasado. Entonces dije, creo que es momento de escribir este libro que narre la historia de esa democracia desde lo social y lo político, pero también desde el pensamiento. ¿Qué dijeron? ¿Qué obras se crearon alrededor de una democracia en crisis? Sí, cuando uno enlista las situaciones que se vivían en Weimar, se estremece. Porque hay muchos paralelismos, y con esto no estoy diciendo que el mundo o México está condenado a una tercera guerra mundial, como lo que ocurrió en Alemania o en Europa, ni que estamos ante el surgimiento de figuras como Adolf Hitler o el nazismo. Simplemente hay alertas suficientes para entender que las democracias no resisten todo, que jugar con fuego tiene sus costos, y cuando se enlistan las situaciones, uno ve esos paralelismos con, repito, el mundo y con el México de hoy. Una sociedad polarizada, crispación política, violencia, particularmente violencia política y de género, los parlamentos prácticamente inservibles, la verdad como algo irrelevante, lo que importa más son las sensaciones que la verdad, la incrustación del ejército como un elemento central en la gobernanza de una democracia, la impunidad como norma, el crimen organizado, los vínculos entre crimen organizado y clase política. Es decir, cuando uno enlista todo esto, es imposible no pensar en muchos países del planeta, con algunos elementos evidentemente diferenciados, e incluso con México. Es decir, hay esos paralelismos. Ahora, hay otras cosas que no ocurren en el mundo de hoy o en el México de hoy, como una enorme crisis económica,
pero algunas otras sí lo hay, una desesperanza, un intento por rescatar una democracia que parece que da tumbos, una clase política que solamente está preocupada por acceder al poder y no por defender a la democracia. Sí, son estos elementos que hacen reflexionar sobre el mundo de hoy. Me parece que nuestro modelo político está quebrado. También lo comento en el libro. Iniciamos una transición, veníamos de un partido hegemónico con todos los problemas que genera esto. Iniciamos una etapa de transición en los 2000, pero se pensó que la alternancia política, es decir, los derechos electorales eran suficientes como para garantizar que el resto de las situaciones fueran mejorando. Es decir, que iba a derramar la competencia política, la consecución de otros derechos. Y jamás, por ejemplo, se reformó la Administración y Procuración de Justicia. Tenemos el mismo sistema de justicia que genera impunidad, al igual que lo teníamos en el México hegemónico del PRI. Es decir, todo el aparato de justicia, y estoy pensando desde fiscalías, pasando por cárceles, policías de investigación, peritos, todo eso no se ha transformado para una sociedad democrática, tampoco el ejército. El ejército jamás fue llamado a cuentas, ni fue transformado pensado en un México democrático. Y como eso también los medios, los medios siguen operando bajo una lógica de presión y de agendas. Evidentemente hay algunos medios que se salvan de esto, pero el grueso de medios continúa con mucho más libertad que en la época dura del PRI, pero tampoco con una libertad total. Y también la sociedad, creo que no nos ha caído el 20 total de generar una ciudadanía de pleno derecho en México. Todavía se voltea a ver al gobierno pensando en apoyos o ayudas, como se le llama, sociales, cuando lo que tendríamos que estar exigiéndole al Estado es la garantía de derechos, más que el recibir apoyos económicos que son necesarios. Pero no somos una sociedad que haya todavía entendido la importancia de la articulación social, de la movilización, de la exigencia, a los grados que necesitaríamos. Sí, sin duda, el arte y la cultura es un vehículo para generar conciencia y reflexión. También la cito en el libro, hay una carta que manda el gran dramaturgo Bertolt Brecht, muy activista, a la joven promesa de la música alemana de entonces, Paul Hindemith, que se había mantenido un poco al margen de la situación caótica que estaba viviendo, o convulsa que estaba viviendo la República. Y le escribe diciendo que la música no es un arca con la cual uno puede atravesar el diluvio. Es decir, momentos convulsos y complejos como los que se vivieron entonces o vive el mundo hoy, no nada más en México. Volteemos a ver otras regiones y vivimos un mundo complejo, con grandes problemas y estados cada vez más incapaces de resolver las grandes problemáticas. Y me parece que cada quien desde su trinchera, es decir, el arte y la cultura desde la suya, pero también la academia, las iglesias, las empresas, los medios, cada quien desde su espacio tendría que estar generando una reflexión profunda y un diálogo para tratar de resolver los problemas que enfrentamos en el mundo y a nivel nacional. Sí, no creo que estemos ante el surgimiento otra vez, de una réplica del nazismo. Parece que eso no existe. Pero evidentemente en sociedades convulsas, caóticas, con gran violencia, con descontrol social, con polarización política, con una clase política incapaz de resolver las grandes problemáticas de la gente, las soluciones de mano dura y discurso fácil empiezan a ser cada vez más atractivas. Y volteemos a ver el vecindario, Tenemos a Trump en los Estados Unidos, pero tenemos a Bukele en El Salvador, a Milei, Bolsonaro estuvo en Brasil. Aquí tenemos un presidente que de igual manera miente, es decir, no hay un compromiso con la verdad. También intenta reducir los derechos a la voluntad del pueblo, lo que eso signifique. Con esto no estoy diciendo que va a surgir la ultraderecha, pero surgen opciones, repito, de mano dura y discurso fácil, o discurso que apela más a las emociones que a la política pública. Eso es un riesgo en cualquier democracia. Quizás se ha repetido muchas veces, se dijo en Alemania en esos años, se dice hoy en el mundo de hoy, incluso en México, no hay democracia sin demócratas.
Es decir, la democracia no es un sistema que se autorregule solo. Las democracias pueden morir, las democracias se pueden transformar a formatos mucho menos plurales, mucho menos abiertos, a regímenes mucho más cerrados, incluso rayando en las autocracias o en las dictaduras. Entonces, lo que se requiere es, no hemos encontrado otro modelo de convivencia social y política más eficiente que la democracia. Tendríamos que salir en defensa de la democracia y sus instituciones a partir de la conciencia social. Es decir, si no hay un respaldo social por la democracia, no hay democracia que sobreviva. Y con esto digo que, por ejemplo, Trump no es causa del declive democrático de los Estados Unidos, sino consecuencia del germen social que hay allá abajo. Entonces, más allá de si está Trump o no está Trump, o si está Bukele o Milei, representan o son resultado de sociedades que han perdido el deseo de una vida democrática como una alternativa, y ese es perfectamente entendible, porque las democracias tampoco han entregado resultados suficientes para que las sociedades se sientan necesitadas de respaldar este régimen, un régimen de este tipo. Entonces tenemos que empezar ser más eficientes en la forma de gobierno, pero también en los órganos multilaterales, que también ocurría en la Alemania de la República de Weimar. Los grandes problemas que enfrenta el mundo de hoy, los estados son incapaces de resolverlos, porque no son de su competencia. Pensemos en cambio climático, en los grandes flujos migratorios, que se sigue llamando crisis migratoria. Me parece que una crisis es algo que llega y se va. Esto ya no es una crisis, esto es una nueva realidad del siglo XXI. Los millones y millones de personas buscando refugio. Pensemos en las grandes violencias que se reproducen en el mundo y no encuentran contención, en la desigualdad y pobreza, producto del modelo económico que vivimos. Entonces, todos estos elementos, ningún Estado va a ser capaz de resolverlos por sí solo. Se requieren estados sólidos, democracias sólidas y también un sistema multilateral capaz de procesar esto. No lo tenemos. Entonces estamos en un problema, y me parece que es momento de seguir reflexionando sobre las democracias y la forma de resolver nuestras problemáticas. Sí, a ver, y yo lo repito en el libro varias veces porque me quedaba claro y me queda claro que existe el peligro de pensar que lo que estoy haciendo es una alerta de que vamos a repetir la historia. O con esa famosa frase de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Me parece que no. Lo único que yo intentaba hacer es decir relatar cómo murió una democracia, cómo fue vista la muerte de esa democracia, cómo fue alertada la muerte de esa democracia, porque con años de anticipación se alertaba a ello, incluso se llamaba a la unidad a la clase política, y nada de eso funcionó. Y a partir de ahí decir, en nuestras sociedades están incubados algunos de esos elementos que llevaron a la muerte de la democracia de Weimar. Y repito una y otra vez, eso no quiere decir ni que vayamos a morir igual, la democracia, ni que estemos ante el surgimiento de un totalitarismo, aunque hay cosas alarmantes. Vamos, lo que vemos en los Estados Unidos con Trump es de preocuparse. Con eso no quiero decir que va a abrir campos de exterminio, ni mucho menos, pero que se están gestando fascismos de nuevo cuño en el mundo, lo están haciendo. Y es momento de reflexionar, simplemente volteando a ver eso como un espejo, como una ventana al pasado, para reflexionar sobre nuestra realidad actual, no para decir estamos condenados a la repetición.